Hey, ¿qué tal, estimadas amigas y amigos? Es como siempre un gran gusto saludarlos y un placer recibirlos en este su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. En este video quiero analizar con ustedes dos conceptos que en ocasiones suelen causar algo de confusión entre los contribuyentes y, por qué no decirlo, algo de temor, puesto que se piensa que si se cae en alguna de estos conceptos, puede llegar a considerarse como una práctica fiscal indebida, algo que puede llegar a generar una multa fiscal e incluso llegar a ser perseguido como un delito de defraudación fiscal. Incluso, bueno, de manera tendenciosa les puedo decir que me ha tocado ver que el propio SAT, la propia autoridad fiscal, llega a utilizarlos como sinónimos. Me estoy refiriendo a cuáles son las diferencias entre los conceptos de elusión fiscal y evasión fiscal. ¿Son lo mismo? ¿Deben de considerarse lo mismo? En este video habremos de explicar cuáles son sus principales diferencias. Lo haremos de una manera sencilla y entendible para todos ustedes. Vamos a ver cuáles son los principales puntos que los pueden llegar a caracterizar para que ustedes puedan diferenciar. Empezaremos primero por el tema de la elusión fiscal. ¿Qué es la elusión fiscal? Bueno, es una forma de optimizar la carga fiscal, es decir, pagar menos impuestos o incluso no pagarlos, pero haciéndolo dentro del marco legal, dentro de lo que establecen las propias disposiciones legales, aplicando incluso algunas facilidades, algunos estímulos y algunos otros beneficios que se pueden encontrar incluso dentro de la resolución miscelánea fiscal. También a veces accediendo a algunas sentencias favorables que se pueden obtener por los contribuyentes en alguna contienda que se tenga con el fisco, porque recordemos que el hecho de que tú te vayas a una defensa fiscal no significa que la autoridad vaya a tomar represalias en tu contra, que sea algo malo. Una defensa fiscal es un derecho elemental de los contribuyentes. Entonces, eso es lo que es la elusión fiscal, es decir, pagar menos impuestos o no pagarlos, pero haciéndolo dentro del marco legal. Y aquí entra lo que se conoce como una planeación fiscal, pero dentro de los términos legales, ¿no? Aquí las planeaciones agresivas quedan fuera. Ahorita vamos a explicar en qué otro concepto quedarían englobadas, ¿no? Pero aquí en el tema de la elusión fiscal es aplicar una estrategia fiscal que para todo contribuyente en México, sea persona física o sea moral, es esencial contar con una planeación fiscal, puesto que esto te puede hacer más productivo, porque si tú pagas los impuestos de una manera, como dicen, si te vas por el camino que te establece la propia autoridad, el propio SAT, pues puedes llegar a terminar pagando impuestos muy altos que te pueden llegar a quitar pues las ganancias que obtienes por las actividades que llevas a cabo. Entonces, bueno, si tú aplicas los conceptos que te permite la propia ley dentro del concepto de la elusión fiscal, bueno, pues puedes obtener beneficios y no significa que estés haciendo algo malo. Aquí entra un cuestionamiento moral que, pues bueno, a veces muchos contadores, algunos contribuyentes y bueno, algunas personas dicen, oye, pero pues es moralmente cuestionable, ¿no? Caer en una planeación fiscal, en una elusión fiscal, porque pues estás pagando menos impuestos o estás aprovechando algunas lagunas, algunos errores que se contienen dentro de las leyes para no pagar impuestos, ¿no? Eso no es moralmente aceptable. Pues mira, yo te diría, ya depende de cada persona, pero yo lo que te establezco, yo lo que he visto en mi práctica profesional, en las consultas que yo hago a mis clientes es, si las leyes establecen un cierto beneficio, como puede ser una deducción fiscal, que te establecen algún estímulo, que en la resolución fiscal se establece que vas a pagar menos impuestos o que no vas a pagar impuestos haciendo determinada conducta, bueno, si están establecidos dentro de la propia ley, pues no tienes por qué no aplicarlos. Dentro de la ley se te establece, se te da esa guía, se te establece ese camino. Bueno, ¿por qué no lo vas a aplicar si la propia ley te lo está poniendo? Ahora puedes decir tú, oye, pues es que en la ilusión fiscal cae también el tema de las lagunas legales, ¿no? El tema de los vacíos o de las ambigüedades que se pueden generar dentro de la ley. Bueno, el tema está en que precisamente, bueno, recuerda que la Constitución
permite dentro de su artículo primero, segundo párrafo, que aquellas disposiciones legales que en caso de ambigüedad se pueden interpretar, bueno, y se deben de interpretar de la manera que más beneficie a las personas, a los contribuyentes. Es un derecho humano la interpretación pro a favor. Entonces, ahí tampoco habría nada cuestionable dentro del punto de vista moral. Ahora bien, vamos a entrar. ¿Cuál es entonces la evasión fiscal? ¿Cuál es la diferencia? La evasión fiscal, pues es básicamente no pagar impuestos o pagar menos impuestos, pero haciéndolo de una manera ilegal, aplicando prácticas fiscales que van en contra de las leyes, que son consideradas delitos, que pueden ser cuestionables, aplicando estrategias fiscales agresivas. Y aquí en la evasión fiscal es en donde pues sí se dan el tema de los delitos fiscales, de la defraudación fiscal, porque aquí se está sometiendo pagar ingresos porque puedes llegar a utilizar figuras indebidas para inflar deducciones, presentar información falsa o alterada indebidamente. También, bueno, omitir, ¿no? El pago de impuestos porque no emites facturas, porque no declaras, etcétera. Entonces, un ejemplo de una planeación fiscal agresiva sería utilizar a los famosos factureros. Es decir, tú vas con estos corporativos, con estos consorcios, con estos despachos que te dicen, oye, yo te puedo ayudar a darte deducciones, ¿no? Te lo venden como si fuera una ilusión fiscal. Te dicen, mira, yo te cobro una comisión y te doy una factura que vas a poder deducir o vas a poder acreditar el IVA utilizando unas empresas, unas estructuras que yo tengo, ¿no? O sea, acuérdate lo que decíamos muy al inicio del video, que tú puedes deducir todos los gastos que te resultan estrictamente indispensables. Lo que hacen los factureros es que simulan un gasto que te resulta estrictamente indispensable, pero que en realidad no se lleva a la práctica. Es decir, tú dices, oye, pues yo me va a sobrar, tengo un sobrante de 500,000 pesos y pues me gustaría deducirlo, ya no tengo en qué más gastar. Entonces, porque dices tú, oye, pues es que a mí realmente no necesito un estudio de marketing, no necesito una remodelación, no necesito que me facturen esto. Entonces vas con el facturero y él te dice, yo no importa, yo te lo facturo porque mi empresa tiene el objeto social, mi empresa tiene todos los requisitos, te emiten esa factura, le pagas una comisión. Ese dinero te lo regresan a través de otras figuras corporativas, es decir, si tú tienes 100,000 pesos, se lo pagas al facturero, te da una factura por 100,000 pesos y ese dinero te lo regresan por figuras como ingresos asimilables a salarios, ¿no? O te lo regresan por cuotas de sindicatos o otras prácticas así medio raras. Entonces, pero resulta ser que estas empresas de estos factureros, pues son empresas que no tienen personal, no tienen activos, no se encuentran localizables, o si bien es cierto que a lo mejor pueden llegar algo de activos, son empresas que tienen un multiobjeto, que declaran puras pérdidas fiscales, etcétera. Eso es una práctica fiscal agresiva, una práctica fiscal indebida que se considera evasión fiscal. Otro ejemplo de una práctica fiscal agresiva es, por ejemplo, en el tema de los arrendamientos. Hay muchas personas que tienen bienes que rentan y no están dados de alta dentro del SAT. O sea, no. Recuerda que si tú rentas un inmueble, tú tienes obligación de darte de alta dentro del régimen de arrendamiento, ya sea en el régimen general de arrendamiento o en el reciclo como arrendador. Tienes que expedir tu CFDI y tienes que declararlo. Hay muchas personas que dicen, no, ¿sabes qué? Para evitar esto, yo simplemente emito un comprobante fiscal sencillo, una notita, se la doy, que me lo paguen en efectivo, no se va a dar cuenta el SAT. Entonces, ahí sí puede haber problema, porque si el SAT llega un día y revisa el registro público de la propiedad y ve que tienes una propiedad y ve que otra persona que lo está ocupando, que no eres tú, que no es el dueño, si le va a preguntar, oye, ¿qué onda con esto? No, pues me lo está rentando tal persona, ¿cómo le pagas? Pues en efectivo. Ah, caray, no me lo está declarando. Esa es una evasión fiscal. El hecho de que no estés registrado, que estés rentando, pero que no lo estés pagando, esa es una evasión fiscal. Otra evasión fiscal, pues la más básica, la más clara es pues que no presentes declaraciones, ¿no? Que estás recibiendo ingresos, tú dices, yo te manejo todo en efectivo, o me depositan a mí, en lugar de que me depositen a mí, le depositan a una cuenta de mi esposa, de un familiar, le pedí a alguien que me prestara su cuenta, le depositan a ellos y me dan el dinero a mí. De esa manera, pues nunca me cae el dinero a mí, sí, pero le estás generando una contingencia tremenda a ese que te está prestando la cuenta, porque recuerda,
Cualquier ingreso que reciba una persona física o una empresa es susceptible de pagar impuestos. Cualquier ingreso que caiga. Recuerda que la ley del impuesto sobre la renta grava el ingreso, grava la riqueza en formación. Entonces, en teoría, cualquier ingreso que caiga debe de pagar impuestos. Entonces, eso es una evasión fiscal. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esos son los dos grandes ejemplos, ¿no? De la elusión fiscal y la evasión fiscal. Ahora bien, el SAT no le gusta ninguna, no le gusta ni una ni la otra. No le gusta ni la ilusión, ni menos la evasión fiscal. ¿Y qué es lo que hace el SAT? Publica dentro de la resolución miscelánea fiscal algo que se conocen como los criterios no vinculativos, que son un listado que establece el SAT en donde establece aquellas prácticas fiscales que ellos, a su consideración, son prácticas fiscales que debe evitar el contribuyente so pena de poder ser objeto de alguna auditoría. Ahora bien, el SAT trata de asustar a los contribuyentes. Muchos contadores dicen, oye, no, es que es un criterio no vinculativo. Contribuyente, no apliques esa planeación fiscal, porque ahí el SAT agarra parejo, ¿no? Ahí incluye cosas que son parte de una planeación fiscal legal y cosas que son de evasión fiscal, te las mete en el mismo cajón. ¿Y eso, pues, para qué? Pues recuerda que al final de cuentas, el SAT lo que quiere es obtener mayores ingresos, ¿no? El gobierno quiere entre más recaude mejor, ¿no? Digo, están los beneficios fiscales, están las leyes fiscales, pero pues quien los cobra es el SAT y ellos establecen muchas veces sus reglas pues para obtener más ganancia, ¿no? Entonces los criterios no vinculativos no significa que sea algo que esté prohibido, algo ilegal. Entonces tú ya tendrías que ver con tu asesor fiscal, con tu contador, decirle, oye, esta estrategia que estamos aplicando, a ver qué onda, dime si estoy dentro del rango de elusión fiscal o evasión fiscal. Por eso siempre es bueno, creo yo no bueno, sino indispensable que siempre cuando vas a llevar a cabo una estrategia fiscal para pagar menos impuestos, lo revises siempre con tu abogado y tu contador. Y si ustedes quisieran también revisar con nosotros alguna estrategia que tengan alguna duda, lo pueden hacer también, nos pueden visitar en nuestra página web y con gusto los podremos atender. Pero bueno, eso fue el tema que les quise compartir aquí. Espero que hayan más o menos quedado claro estas diferencias, estos conceptos y estos ejemplos. Y les digo, cualquier comentario que tengan nos lo pueden dejar ahí en la sección de comentarios. Con mucho gusto los atenderemos. Y también, ya saben, cualquier consulta, pues nos pueden visitar en nuestra página web. Pero bueno, como siempre, es un gran gusto saludarlos y nos seguimos viendo hasta la próxima ocasión.